Vamos a pasar a revisar algunos conceptos relacionados con la vida, lo que no está vivo, entre otros. Y junto con ellos todo un conjunto de organismos patógenos o seres patógenos. Para ello comenzamos con unas cuantas definiciones. Tenemos, por ejemplo, la definición de taxonomía. La ciencia dedicada a clasificar lo que tiene vida. Y quiero hacer una nota en esta parte porque existe un comité internacional para la clasificación taxonómica de los virus. Cuando pasamos a revisar la definición en el diccionario de la Real Academia Española, última versión de célula, encontramos como primera definición en términos de biología, que la célula es la unidad fundamental de los organismos vivos. Por lo tanto, se entiende que una organela que se encuentra dentro de la célula, una vez que se extrae, no es un organismo vivo como tal, sino es parte de un organismo vivo. Y también se están mostrando diversas clasificaciones de los reinos de lo que tiene vida. De ellas, la más común es la propuesta por 5 reinos que se está mostrando en pantalla. Para hacer una diferencia entre una célula con un virus, y en este caso ponemos como ejemplo a la bacteria, tenemos que la bacteria es una célula completa, que cumple con la definición que hemos mencionado hace un momento por la Real Academia Española. Y esta célula tiene capacidad de respirar por sí misma, de generar energía por sí misma, con los suficientes sustratos, de replicarse por sí misma, porque tiene las organelas necesarias. Y se está colocando ahí, por ejemplo, la presencia de ribosomas, que es la organela capaz de producir proteínas. Entonces tenemos la comparativa del virus. El virus, en cambio, no es una célula, no posee organelas, no tiene un metabolismo propio, sino que requiere de un hospedero para poder hacer o continuar con su ciclo de replicación. Entonces, como vemos en la imagen de la izquierda, un virus es una molécula que contiene información genética, que puede ser DNA o RNA, y seguidamente está encapsulado por una cápside de proteínas. Y ese virus ingresa a una célula y comienza a utilizar toda la maquinaria celular. Y hasta ahí quiero hacer un alto para comentar el uso de antibióticos. Los antibióticos o los antibacterianos van a atacar directamente a la replicación celular. Entonces, si el organismo o el microorganismo causante de la enfermedad es una célula, lo que el antibiótico va a hacer, según el mecanismo de acción que tenga, es va a inhibir o va a corromper la síntesis de su pared celular o la síntesis de esta proteína. Pero en este caso estamos hablando de una célula patógena. Sin embargo, cuando el virus ingresa a mi organismo, ahora está dentro de las células propias de mi organismo. Y a la derecha tenemos una clasificación general, grande, de los virus, que son virus tipo DNA y virus tipo RNA, porque contienen o ácido desoxirribonucleico en la parte superior o ácido ribonucleico, que se muestran en la parte inferior. Y de ellos quiero destacar el virus de la influenza, que es un virus tipo RNA, y también este grupo de virus conocido como coronavirus, los cuales son causantes de un resfriado común. Y es interesante detenernos a reflexionar lo siguiente: cuando una persona tiene un resfriado común, hasta ese momento es una infección viral, y a la fecha no existen
medicamentos para el tratamiento directo del virus. Son únicamente tratamientos sintomáticos, es decir, si tengo fiebre, se disminuye la fiebre con un antipirético. Si tengo una excesiva secreción nasal, si tengo rinorrea, entonces daré algo para evitar esta secreción, pero en general estamos hablando de un tratamiento sintomático, de los síntomas del resfriado común. Y se han hecho muchos estudios en los que si una persona tiene un resfriado común y comienza a consumir estos medicamentos que únicamente van a aliviar los síntomas, más no la causa propia, entonces el resfriado común se duplica o hasta se triplica en tiempo. Y esto como una reflexión para saber cómo estoy consumiendo los medicamentos, si lo estoy haciendo de un modo responsable o no, porque ahí el único capaz de proteger a mi cuerpo es mi sistema inmunitario. Una vez que esta infección viral, si es que se complica, entonces pasa a ser ya una infección bacteriana. Y en ese caso, cuando hablamos de un resfriado común, se pueden observar síntomas palpables como, por ejemplo, que ahora la flema es de color verduzco. Y en ese momento ya estamos hablando de una infección bacteriana, por lo tanto sí correspondería un tratamiento con antibacterianos, pero solo en casos de complicaciones. Yendo al tema de los patógenos en general, les voy a plantear una curiosidad. Y es que hace unos años estuvo de moda la enfermedad de las vacas locas, también conocida como encefalopatía espongiforme bovina. ¿Y por qué una curiosidad? Porque esta enfermedad es causada por priones, es decir, proteínas raras que están plegadas, están dobladas de un modo, se le denomina aberrante, y por lo tanto comienza a causar que las proteínas del organismo propio también estén formadas de un modo que no es biológico, que también tengan un plegamiento incorrecto. ¿Y por qué les comento esto como curiosidad? Porque a la fecha estos son los agentes infecciosos más pequeños y simples que se conocen. Algunos detalles de la historia de los virus. Nosotros seguramente escuchamos la definición de lo que tiene vida y no. Y hasta la fecha, cuando uno revisa en el diccionario la definición de vida, es aquello que nace, crece, se reproduce y muere. En ese caso, los virus, y junto con ellos una cantidad de seres, no cumplen con este ciclo como tal, porque el virus, para poder subsistir, requiere de estar hospedado en una célula. Entonces, durante mucho tiempo fueron considerados como objetos biológicos, estaban en el limbo entre lo vivo y lo muerto. Y comenzó a evolucionar esta definición acerca de la vida. Y a la fecha uno puede encontrar una gran cantidad de definiciones, los cuales tienen en común el tema de reproducción, evolución, y algunos consideran autonomía o multiplicación y multiplicación. Pero como comentábamos, esta definición ha ido evolucionando y hay una propuesta de la NASA a través de Stephen Hawking, quien plantea que el organismo vivo es una entidad autorreplicante, capaz de evolucionar. Entonces, si es que uno tiene una visión muy amplia de lo que se acaba de leer,
habría que detenerse a pensar qué es lo que considero que tiene vida y qué es lo que considero que no. En ese sentido, los autores García y Baroni, que plantean la cuestión de ¿existe una frontera nítida entre lo vivo y lo inerte?, indican que si se emplea un criterio demasiado amplio, se podría considerar a las galaxias como seres vivos. Son unidades, por lo tanto son autónomas. Se crean, se fusionan, desaparecen, se absorben. E inclusive, sabemos que la inteligencia artificial está evolucionando mucho. E inclusive si tuviéramos luego un robot que sea inteligente y que se replique, luego ¿en qué se diferenciaría de una bacteria? Según la definición que la ciencia considere de la vida. Y como vemos, estos son temas que están evolucionando en el tiempo. Y esto lo comentaba por un tema de reflexión, porque las medicinas tradicionales del mundo han considerado a la naturaleza en general como un organismo vivo, que es capaz de cuidarse, es capaz de sanarse. Y de algún modo el fenómeno que estamos viviendo de esta situación socioeconómica, de esta situación sanitaria mundial, de esta pandemia, nos enseña y nos hace reflexionar cómo la naturaleza, entre comillas, la naturaleza, busca regenerarse a través de diversos medios. Muchas gracias por haber estado estos minutos revisando algunos conceptos y también planteándonos interrogantes, que esto es lo más importante, porque la ciencia es también como un organismo vivo, también evoluciona junto con el conocimiento que está obteniendo. Muchas gracias.